Hermanos, vamos primero a dirigir una oración al Señor y a poner este estudio delante de Él para que Él lo dirija todo. Padre, cuando nos ponemos delante de tu palabra, nuestro corazón arde dentro de nosotros, Señor. Cuando tu Espíritu nos abre las Escrituras y podemos contemplar tu grandeza y lo que tú has hecho por nosotros y lo que quieres hacer a través de nosotros, Señor, nos emocionamos de sabernos queridos por ti, de saber que tú quieres usar nuestras vidas para tu gloria, Señor. Te pedimos que abras nuestros corazones y nuestras mentes en estos momentos para entender todo lo que nos quieres enseñar. Te lo pedimos y te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Pues como ha dicho Ángel, vamos a seguir con el estudio de Romanos. Supongo que lo estáis haciendo en casa también, como dije en el tiempo devocional, que leáis en este mes, el mes anterior, la carta a los romanos una y otra vez, porque el Señor va a hacer grandes cosas a través de esa lectura. ¿Os acordáis que una vez comenté que Lutero se convirtió leyendo Romanos? Y Dios le usó grandemente con el tema de la reforma. Toda Europa cambió, porque Dios cambió a un hombre, Lutero, y otros más, por supuesto. ¿Ves la importancia que tiene el ser tocados por la palabra? Si Dios puede tocar tu corazón y levantarte como, yo qué sé, un misionero por ahí, o un misionero en tu propia oficina o en tu fábrica, donde estés, no hace falta que te vayas a otro país, ¿verdad? Pues bien, voy a recapitular un poco lo que hemos visto hasta ahora. Ahora estamos en el capítulo 12, pero los primeros 8 capítulos de Romanos toca una parte totalmente doctrinal, mejor dicho hasta el 11, es todo doctrina, y a partir del 12 hasta el 16 es todo práctica. Hemos visto los fundamentos de la salvación, ha hablado de la regeneración, la justificación. Dios nos ha justificado, nos ha santificado, nos ha salvado, nos ha redimido. ¿Cuántas cosas preciosas ha hecho por nosotros, verdad? Y todo eso está contenido en esos 8 primeros capítulos. Luego del 9 al 11 es como un paréntesis donde habla del pueblo de Israel, el trato que Dios tiene con este pueblo, su pueblo escogido. Y a partir del 12 al 16 vamos a ver una parte muy práctica, en la que veremos cómo vivir la vida cristiana como iglesia, es decir, hacia adentro. Y luego también hablaremos cómo vivir con los que no conocen a Dios, o sea, los de afuera. Hoy vamos a ver con la ayuda del Señor, Romanos capítulo 12, los primeros 2 versículos solamente. Deciros que es un texto que yo valoro mucho, me encanta este texto. Me acuerdo que cuando me convertí, a mi primer pastor le gustaba mucho ese pasaje, y al menos una vez al año nos predicaba sobre esto. 2 versículos nada más. Pero es que con cada uno de ellos podías estar haciendo un montón de sermones. Lo veréis. Tiene un contenido tremendo. Por eso lo hemos titulado Las bases de la ética cristiana, que están ahí contenidos en esos 2 versículos. Si nosotros logramos hacer con la ayuda del Señor lo que ahí se dice, estamos enteramente preparados para afrontar todo lo que nos venga en la vida cristiana. Esto aparece en las cartas, estas instrucciones aparecen a partir del capítulo 12, instrucciones prácticas. Curiosamente, el apóstol Pablo, en varias de sus cartas, tiene primeramente una parte teórica y luego una parte práctica. Por ejemplo, en la carta a los Efesios, que tiene 6 capítulos, los 3 primeros es la teoría y los 3 últimos la práctica. Y curiosamente, en el capítulo 4, versículo 1, da el punto de inflexión para empezar a hablar de cosas prácticas. Por eso dice, os ruego, Efesios 4.1 lo pones, dice, Efesios 4.1, os ruego que andéis, o viváis, como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. O sea que necesitamos conocer al que nos llama y a qué nos llama para poder andar en ello. Fijaos que dice, ruego que andéis, o que viváis, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ese andéis es la parte práctica, el vivir. Que vivamos el qué, pues la vocación con que Dios nos llamó. Esa sería
la parte doctrinal. Entonces nos llamó, nos hizo un llamado, y de acuerdo a ese llamado nosotros vivimos, de acuerdo a lo que Dios nos ha llamado a hacer y a ser, entonces vivimos. Bien, muchos cristianos lo que pasa es que se posicionan en uno de los dos extremos, o todo teoría o todo práctica, o todo doctrina o todo acción, los extremos. Evidentemente los pastores y los maestros tenemos que dedicar mucho tiempo al estudio de la palabra para poder edificar sólidamente a la iglesia, y para hacerlo medianamente bien hay que echarle muchas horas al estudio de la palabra, mucho tiempo. Una vez vimos en una exposición de pinturas, de cuadros, y había un cuadro bastante bien hecho y la pintora estaba allí, la autora, y nos dijo: si supierais la cantidad de horas que le he echado a este cuadro, rectificando, corrigiendo, dijimos, qué cuadro más bonito. Si vosotros supierais la cantidad de tiempo que le he dedicado, el cariño que le he puesto yo a ese cuadro, asimismo tenemos que ponerle cariño al estudio de la palabra. Cuando en casa leemos la Biblia, decirle: Señor, háblame por tu palabra, enséñame, corrígeme lo que esté haciendo mal. Necesito que tú me hables por tu palabra. Y no solamente aquí a la cabeza, sino al corazón, que ese conocimiento baje un palmo, llegue hasta aquí al corazón. Del cerebro al corazón hay un palmo, ¿no? Y que me toques el corazón y que me transforme la vida. Ahora hablaremos de eso, de la transformación. Así que esos dos extremos, ¿no? Los extremos. Por una parte están los hermanos que pueden pasar semanas enteras sin leer una sola página de la Biblia y andan por ahí por la vida desnutridos y derrotados. ¿Cuándo fue la última vez que leíste la Biblia, hermano? ¿Te acuerdas? Tienes que hacer un gran esfuerzo, o me puedes decir hoy mismo, o esta mañana, o esta tarde he estado leyéndola, ¿verdad? Así que es importante las dos cosas: conocer y actuar, ser y hacer, las dos cosas. Vayamos pues ahora al pasaje que nos ocupa, pero vamos a empezar leyendo el versículo anterior para ver el contexto. Ponemos Romanos 11:36. Este versículo nos dará todo el contexto de lo que luego a continuación vemos. Dice así: porque de Él, y por medio de Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Aquí hay mucha riqueza en este versículo, pero mucho, Aquí está escondida toda la cosmología de Dios. Todo lo que Dios piensa hacer en la historia de la humanidad y del universo está encerrado en este versículo. Vamos a desgranarlo un poquitín para entenderlo mejor. Es un versículo muy importante porque, si nos fijamos bien, abarca desde la creación hasta la consumación de los tiempos. Dice: de Él, porque de Él son todas las cosas. Ahí el principio de la creación del universo. Hay un pasaje parecido, similar, en Colosenses 1:15 al 18, que vamos a leerlo. Es un paralelismo y viene a decir lo mismo, pero lo ensancha, lo amplía. Veámoslo. Colosenses 1:15 al 18. Dice: Él, refiriéndose a Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Está hablando de Cristo, Él es antes de todas las cosas, antes de que existiera el mundo. Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Nosotros, los humanos, vivimos enfrascados en las cosas cotidianas, en las preocupaciones, en las ocupaciones, en los quehaceres diarios, y lo que sucede es que el árbol no nos deja ver el bosque. Viendo lo inmediato, no vemos lo que sigue. Viendo lo cercano,
no vemos lo lejano. No sé si os habéis fijado cuando paseáis por la Gran Vía de aquí Valencia, la Gran Vía, o la plaza del Ayuntamiento mismo, hay unos edificios maravillosos. Lo que pasa es que siempre vamos mirando el suelo a ver si encontramos algún euro y no vemos las glorietas que hay por el techo, por arriba de los tejados. ¿Os habéis fijado en el edificio de Correos, en la plaza del Ayuntamiento? Tiene ahí como una torre que parece un faro, muy bonito, y unas cúpulas tremendas. Igualmente la Gran Vía. Cuando vayáis por ahí lo miráis y os acordaréis de lo que os he dicho. Entonces, a veces viendo lo inmediato, lo que está aquí, viendo esto, pues no veo pues, lo que hay detrás de esto, ¿no? A los hermanos que hay ahí. ¿Entendéis? Necesitamos ver toda la cosmología de Dios. Cosmología significa el cosmos, del universo, el propósito eterno de Dios, que es juntar, reunir todas las cosas en Cristo. Y ese Cristo, que muchos conocen solamente a partir de Belén, cuando nació en el pesebre, ya existía antes, desde antes de la fundación del mundo, como hemos leído aquí. El versículo 17 lo decía, y Él es antes de todas las cosas. Y el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era el verbo es Cristo, y el verbo era, o estaba, con Dios, y el verbo, o sea, Jesús, era Dios. Jesús es Dios. Ahí está la divinidad de Cristo. Cristo es Dios. Él dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es tremendo esto. Y Él es la cabeza del cuerpo. Nosotros somos el cuerpo, la iglesia. Pues Él es la cabeza, quien la dirige. Así que todas las cosas proceden de Dios y existen y se mantienen por Él y son para Él. Y el propósito eterno de Dios es de juntar todas las cosas, las que están en los cielos, las que están en la tierra, y reunirlas y entregarlas todas a su Hijo Jesús, Jesucristo. Así que Dios desea que pensemos con la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16 dice, vosotros tenéis, o nosotros tenemos, la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16. Así que vemos que en el pasado Dios creó todas las cosas, porque las creó Dios, como leemos en Génesis 1, pero a través de Jesucristo. Génesis 1:1, ¿qué dice la primera página de la Biblia? El primer versículo. ¿Alguien que lo diga? Bueno, esto es lo que hemos dicho de Juan 1:1. Pero Génesis 1:1, la primera página de la Biblia, ¿qué dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio. ¿Os dais cuenta que empieza igual que el Evangelio según San Juan? En el principio era el verbo, ¿no? Empieza igual. Y son autores distintos, porque Génesis lo escribió Moisés y Juan lo escribió pues el propio Juan, el evangelista Juan. Dios usa distintas personas para hablar de una misma cosa. Por si alguien todavía no lo tiene claro, de que Jesús creó el universo, vamos a leer en Hebreos 1:2, y hay muchos textos, pero voy a mencionar solamente 3. Hebreos 1:2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Ahí está, la última frase. ¿Por quién o a través de quién hizo el universo? No solamente la Tierra, sino los planetas, las galaxias, las constelaciones, todo. Y un versículo más, en Juan 1:10, dice, en el mundo estaba, se refería a Jesús, y el mundo por Él fue hecho. Más claro, el agua. Y blanco en botella, leche. Está claro, ¿no? El mundo fue hecho por Él, pero dice, pero el mundo no le conoció. Qué pena. Qué pena que los suyos, su pueblo, los judíos, no le recibieron y no le conocieron. Sigamos. En el presente, hemos hablado del pasado. En el pasado Dios creó todo a través de Jesucristo. Ahora, en el presente, Dios mantiene todo por medio de Él. El mundo se sostiene a través de Él. Los planetas giran en su órbita. La Tierra da pues una vuelta así sobre sí misma cada día. Tarda 365 días en dar toda la vuelta al Sol. Todo lleva sus leyes físicas, ¿no? Y todas esas leyes las sustentan Jesucristo. Tu vida, mi vida, está ahora viva
porque Jesucristo nos mantiene vivos. Nuestra vida depende de un hilo. Si Él corta el hilo, nos morimos. ¿Te das cuenta, no? Es así. Nuestra vida depende de Él. Él sustenta lo que ha creado, la propia vida. Así que Jesús no solamente sostiene el peso del universo, sino que también mantiene su coherencia y lleva a cabo su desarrollo. El desarrollo de la naturaleza, de la creación, las 4 estaciones que tiene el año, todo va siguiendo su curso. Ya pronto veremos los árboles florecer, estamos ya en marzo, la primavera, los pajaritos piando, los pajaritos reproduciéndose y todas esas cosas, ¿no? Y cada vez veremos más pajaritos y pequeñitos que no saben ni volar, la primavera. Todo eso lo sustenta el Señor. Y ahora y en el futuro, hemos dicho que en el pasado Dios creó a través de Jesucristo todo, en el presente Dios lo mantiene todo a través de Jesucristo, y en el futuro, lo escatológico, lo porvenir, en el futuro Dios reunirá todo para Jesucristo. Leamos en Efesios 1:10, dice: de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Qué interesante. Nos vamos a reunir con los ángeles. Los que están en los cielos son los ángeles, ¿no? Los que están en la tierra, nosotros los humanos. Nos dice que el Señor lo va a reunir todo, y entre otras cosas. Ahora vamos a comenzar ya el capítulo 12 propiamente, que es lo que nos lleva esta tarde, y empieza diciendo: así que, ¿puedes poner ya Romanos 12, por favor? Dice: así que, ese así que parece una tontería, es un vínculo de unión con lo que hemos dicho antes, con el versículo anterior, es un enlace. Así que es un hilo conductor para enlazarlo con el capítulo anterior, y equivale a decir: sabiendo que Dios tiene un plan cósmico que incluye reunir todas las cosas en Cristo, entonces debéis hacer lo siguiente, lo que vamos a leer ahora. Lo voy a leer primero en la versión de la versión actual, porque está muy llano y se entiende muy claramente, y luego lo leeremos en la Reina Valera del 60, que está ahí en la pantalla. Dice: por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con vosotros, os ruego que dediquéis toda vuestra vida a servirle y hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe de adorar. Y no viváis ya como vive el mundo. Al contrario, cambiad de manera de ser y de pensar. Así podréis saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Ahora pasamos a leerlo en la Reina Valera del 60, que dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este mundo, o a este siglo, como pone aquí en esta versión. Más bien transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, de modo que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Recordemos que lo que acabamos de leer forma parte de la carta del apóstol Pablo a los romanos, a la iglesia de Roma, y por lo tanto iba dirigida a hermanos, a creyentes. Por eso empieza diciendo, ponlo por favor, ponlo. Empieza diciendo: así que, hermanos, ¿lo veis? Hermanos en la fe, se dirige a los hermanos. O sea, tengamos en cuenta que lo que ahora vamos a analizar, a estudiar, se refiere a personas como tú y como yo, que hemos recibido a nuestro Señor, a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Por eso llama aquí hermanos. Y vamos a ver lo que dice. Antes de presentar a estos hermanos, a estos creyentes, 3 peticiones, ahora vienen tres peticiones que requieren un gran compromiso y una entrega muy grande al Señor, les motiva, porque les va a pedir 3 cosas importantes, pero primero les motiva. Dice: os voy a pedir esto, y pone un motivo importante, dice: así que ruego por las misericordias de Dios, es como decir, por lo que más queráis, hermanos, por lo que más queráis, os voy a pedir algo y hacedme caso. Por las misericordias de Dios os voy a pedir lo siguiente:
¿Qué significa misericordia? Voy a dar una definición para entenderlo. Pues es una cualidad de compasión especialmente expresada en el perdón de Dios por el pecado humano. La Escritura enfatiza la paciencia que Dios tiene por nosotros, los pecadores, y en su misericordia Dios cubre a los pecadores de lo que se merecen y les da dones que ellos no merecen. Por eso alguien ha dicho que la misericordia es no darnos el castigo que merecemos. Sin embargo, la gracia es darnos aquello que no merecemos. Por ejemplo, la salvación y la vida eterna. Repito, misericordia es no darnos el castigo que merecemos y gracia es darnos lo que no merecemos. Alguien ha definido misericordia como misericordia, cordia de ahí viene cardias, cardiólogo, corazón, tener corazón para con el miserable, misericordia, una palabra compuesta, tener corazón con el miserable. En Éxodo 26 dice: hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Hay muchos versículos en la Biblia que hablan de la misericordia de Dios. Por ejemplo, en el Salmo 6.2 dice: ten misericordia de mí, oh Señor, porque estoy enfermo. Sáname, oh Señor. Aquí el salmista se sentía enfermo o estaba enfermo en esa época y está diciendo: ten misericordia, porque estoy enfermo. Sáname, Señor. En Nehemías 9.19 dice: tú, con todo, por tus muchas misericordias, no nos abandonaste en el desierto. Las muchas misericordias. Y fijaos que ahora lo dice en plural. A veces dice: la misericordia del Señor es nueva cada mañana. Y aquí dice: por tus muchas misericordias. Dios tiene tantas veces misericordia de cada uno de nosotros, del hombre, que las Escrituras lo habla a veces en plural. Como aquí mismo dice: os ruego por las misericordias de Dios, os ruego por las misericordias de Dios lo siguiente. Debido a que la gracia y la misericordia de Dios son ofrecidas gratuitamente, los creyentes debemos vivir ¿cómo? En santidad. Por la misericordia de Dios deberíamos de vivir en santidad, en limpieza de corazón. Y ahora vienen las tres peticiones que Pablo les hace a los creyentes de Roma. En concreto a ellos, pero por extensión a todas las generaciones de creyentes, es decir, a nosotros también ahora. Nos llegan 2000 años después de haberlo escrito, nos llegan esas peticiones y nos lo está pidiendo. Y yo te ruego también por las misericordias de Dios que me escuches con paciencia y que intentes o intentemos aplicar esas peticiones, eso que se nos pide a nuestra vida. Dice, primera, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Lo pones otra vez, por favor, Romanos 12:1. Que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Lo puedes poner, por favor? Romanos 12, del 1 al 2, para que puedas seguir el pueblo, a menos que traigáis la Biblia en papel o en teléfono móvil. Pero es importante que vayáis siguiendo el texto, porque voy a ir desengranando palabra por palabra. Así que como Cristo se entregó a la voluntad del Padre, incluso en la muerte, en la cruz, sus seguidores debemos imitar su vida entregándonos a Dios. Por eso esa entrega exige un sacrificio vivo, que es la auténtica adoración. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote, pues quemaban ahí unos animales, corderos, machos cabríos, lo que fuera, terneras, lo quemaban ahí en el altar de bronce, pero eran animales muertos. Cuando los quemaban ya estaban muertos, los habían cortado en pedazos y estaban muertos. Esos eran sacrificios muertos. Ahora se nos pide a los creyentes que nos ofrezcamos en sacrificio vivo. Interesante es esto, ¿eh? Esta es la auténtica adoración. Pensamos que adorar es solamente cuando estamos aquí cantando las canciones, pero también es una adoración cuando entregamos los diezmos y las ofrendas, también es una adoración cuando estamos proclamando la palabra del Señor. Todo es un acto de adoración en la vida del creyente, todo. Bien, no es que cuando cantamos solamente sea esto, ¿no? La adoración, sino que Dios espera adoración las 24 horas del día. Esta es la verdadera adoración que dice en Juan 4:24, que dice:
que adoremos en espíritu y en verdad. Esta es la verdadera adoración. Aquí tenemos una invitación a dedicarnos totalmente a Dios, al Señor. Esto no significa dejar nuestra actividad cotidiana, nuestro trabajo, nuestra familia e irnos por ahí a las misiones, no significa eso. Es más bien una actitud de vida haciendo todas las cosas como para el Señor, como dice en Colosenses 3:23, que dice: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. ¿De acuerdo? Así que esos sacrificios del Antiguo Testamento, que eran animales muertos, para nosotros es un sacrificio vivo, puesto que no se ofrece con la muerte, sino con la vida. No estamos ofreciéndoles nuestra sangre, no se nos ha pedido de momento. Dice: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día, níguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Este es el sacrificio vivo que el Señor nos pide. La negación de nuestro yo, el negarnos a nosotros mismos. Y es un sacrificio santo, puesto que se ofrece en unión con Cristo, y por lo tanto es un sacrificio agradable a Dios también. A Dios le agrada, porque estamos unidos a Cristo. Nosotros somos como la vid y los pámpanos, estamos unidos. Somos los pámpanos, el fruto, las ramas que están unidos a la vid, que es Cristo. El salmista dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Eso dice en Salmo 42:2. Luego dice: oh Señor, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Salmo 5:3. La idea de estos dos salmos es: me presentaré. ¿Y cuándo nos presentamos tú y yo delante del Señor? ¿Te presentas delante de Él cuando suena el despertador y lo paras? Señor, gracias por este nuevo día. Por estar rabiando 5 minutos más, por favor. ¿Te presentas delante de Él? ¿Te presentas delante de Él por la noche antes de acostarte? Señor, guarda mi descanso, que tenga buenos sueños. Yo le digo a mi mujer: Señor, que tengas sueños del Señor, que el Señor te dé sueños de Él, que no tengas pesadillas. A veces tenemos pesadillas también, ¿no? Pues presentarnos delante del Señor. Una vez oí un predicador que decía: a veces ando tan atareado que acabo el día reventado, pero no puedo por menos que antes de acostarme hacer, aunque sea una breve oración, y decirle: Señor, me presento delante de ti. Necesitamos presentarnos delante de Él. Es como cuando llegas a la fábrica y tienes que fichar, y fichas y ya estoy aquí, ¿no? He llegado a tal hora, ¿no? Presentarnos delante de Él es muy importante, aunque estemos cansados. Presentémosle en nuestra vida como un sacrificio vivo. En Hebreos 13:15 dice que la alabanza es un sacrificio. ¿Y por qué es un sacrificio? Porque a veces cuesta. A veces venimos aquí a la reunión, estamos cansados de la jornada, y más un viernes, que yo considero que el viernes es el clímax del agotamiento de la semana. Porque ya el sábado ya has podido dormir la noche el viernes, ya duermes la noche del sábado, el domingo te levantas aún más descansado. Para mí el viernes, sobre todo cuando antes de jubilarme, los viernes estaba reventado a estas horas. Es el clímax del agotamiento de la semana. Por eso yo aprecio mucho cuando alabamos el viernes. Es más fácil alabar el domingo porque venimos más descansados. ¿Es así o no? Sí, sí. Hemos dormido bien el domingo si nos hemos acostado a buena hora, pero el viernes cuesta de alabar, cuesta, porque estamos cansados. Pues ahora dice aquí en Hebreos 13:15: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, o sea, de Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. La alabanza es un sacrificio porque cuesta, y es un sacrificio agradable a Dios. Esto parece un biberón, con el tapón así pequeñito. Sale menos. Bueno, versículo 2. No os conforméis a este mundo. No os conforméis a este mundo. Exige no vivir al estilo de este mundo. Literalmente está diciendo: no os acomodéis o no os amoldéis a este mundo, al esquema, al sistema de este mundo, a sus criterios y actitudes. Por ejemplo, el mundo dice: no es mi problema, apáñatelas tú. Eso es lo que dice el mundo. El Señor dice: todo lo que te viniere a la mano, hacer
hazlo según tus fuerzas. Eclesiastés 9:10. El mundo dice, porque tú lo vales, tú lo vales. El Señor dice, estimando cada uno a los demás como superiores a Él mismo. Filipenses 2:3. ¿Te das cuenta que hay un contraste? No es lo mismo, es todo lo contrario. El mundo dice, compra ahora y no pagues hasta dentro de 3 meses. La palabra dice, no debáis nada a nadie, o no debáis a nadie nada. Romanos 13:8. Eso no significa que el coche o el piso lo tengamos que pagar en una hipoteca y a plazos, porque al contado sería difícil, ¿no? Pero da la idea de que tenemos que tener solvencia y estar al día, procurar no deber nada a nadie. Los criterios del sistema mundial son egoístas, están centrados en el individuo, sin importar el prójimo. Aprovéchate, que nadie te pare, date un homenaje. La verdad de Dios es altruista, es todo lo contrario. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Más bienaventurados dar que recibir. Amad a vuestros enemigos. El mundo te dirá, que la hace la paga. Y el Señor te dice, ama a tus enemigos. El mundo te dice, todo para mí. Y el Señor te dice, al que te pida, dale. ¿Te das cuenta cómo es una filosofía totalmente opuesta? Los criterios del sistema mundial son totalmente egoístas. Si nos amoldamos, como su nombre indica, las amas de casa que hacéis flanes, los flanes que tienen, el molde de los flanes tiene esas curvaturas, tiene esas formas, ¿no? Cuando sacas del molde, queda con esas formas. Voy a poner un ejemplo. Nosotros, los creyentes, si nos amoldamos al mundo, vamos a ser como meternos en una cubitera, o sea, donde se ponen los cubitos, una cubitera gigante, y vamos a quedar al principio un poco fríos. Al cabo de un rato vamos a quedar congelados, rígidos y encima cuadrados, como cubitos. Eso sí, cristianos, seguiremos siendo cristianos si nos amoldamos al mundo. Pero cubitos, fríos, cuadrados y congelados. Por lo tanto, debemos calentar nuestro corazón con la palabra del Señor, sirviéndole y viviendo para Él. No amoldándonos, no quedándonos en el molde de esta época. El Señor no dice que salgamos del mundo, porque en su oración sacerdotal en Juan 17 dice, le pide al Padre, no ruego que los quites de este mundo, sino que los guardes del mal. No se trata de salir del mundo. Ellos son del mundo, nosotros, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿De acuerdo? Tampoco nos dice la palabra que huyamos de la compañía de los que no creen. Eso lo pone en 1 Corintios 5, del 9 al 10. No hace falta que lo busquéis. Lo podéis apuntar. 1 Corintios 5, del 9 al 10. No nos dice que huyamos de la compañía de los incrédulos, pero sí que nos dice que no nos juntemos con aquellos que, haciéndose pasar por creyentes, se comportan como incrédulos. Es decir, con los falsos creyentes. Con los que tienen apariencia de creyentes, pero que realmente no son. Incluso dice, ni siquiera juntéis a cenar con ellos. Aunque parezca muy extremista, pero lo dice así, lo digo literalmente. Así que el Señor lo que quiere es que no vivamos este estilo de vida de esta época presente, del mundo actual, sino que nos dice en Hechos 2:40, sed salvos de esta perversa generación. Y la tercera petición es, transformaos, repito, la primera es que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. La segunda petición es que no nos conformemos o no nos amoldemos al mundo. Y la tercera y última es, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, vuestra mente. Exige una renovación de la mente. No es tener una nueva mente, no es que el Señor nos va a dar un nuevo cerebro, sino una renovación. La palabra renovación la entendemos muy bien, ¿verdad? ¿Habéis renovado la casa alguna vez? La decoración, las cortinas, los muebles. Eso es una renovación, ¿no? Pues aquí nos pide que renovemos nuestra manera de pensar. La mente se renueva con lo que se alimenta. De lo que se alimenta o se nutre nuestra mente, ahí se va renovando. ¿Cómo nutrimos nuestra mente? ¿La nutrimos con grandes telenovelas? ¿Sí? ¿Cómo nutrimos nuestra mente? ¿La nutrimos con pornografía, por ejemplo?
o la nutrimos con la palabra del Señor? En Filipenses 4:8 dice, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna en ello, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto tenemos que pensar, en las cosas que tengan virtudes, que tengan cualidades dignas de alabanza. Y eso va a ser lo que va a alimentar positivamente nuestra fe, nuestra mente. Nuestra mente. Tenemos que nutrir nuestra mente con cosas que sean buenas. Si decides pensar en otras cosas, pues bueno, de lo que sembramos, recogemos. Yo tengo comprobado que cuanto más leo la palabra del Señor, más me voy renovando. Mejor dicho, más el Señor me va renovando a mí. Y conforme me renuevo, me puedo transformar. Dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No puede haber transformación si no hay la renovación de la mente. ¿Entendéis? Primero tiene que transformarse, cambiar la mente. Y cuando cambia la mente, así pensamos, así vivimos. Porque nuestros esquemas mentales son los que nos hacen vivir como vivimos. Por eso es tan importante que vayamos, dijéramos, quitando ciertos conceptos que nos han sido, que se han ido infiltrando en nuestra mente a lo largo de los años, antes de convertirnos, antes de conocer al Señor. Si tú te convertiste a los 20 años, has estado 20 años expuesto a las filosofías de este mundo. Y luego tenemos que ir desaprendiendo esas filosofías para ir aprendiendo los principios de la palabra de Dios, que son los que realmente nos valen y nos hacen ser personas de valía a los ojos de Él y útiles para la sociedad también. Dice 1 Corintios 13:11, dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba, no jugaba, no jugaba como niño, aunque también, aquí dice juzgaba con Z, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. En el ámbito espiritual sucede exactamente lo mismo. Dejemos de pensar ya como niños espirituales para pensar como adultos espirituales comprometidos con los negocios del Padre. Jesús, cuando tenía 12 años, que sus padres lo llevaron al templo, ¿sabéis? Cuando se extravió, bueno, él no se extravió, pero ellos lo perdieron por ahí, no lo encontraban, les dijo, ¿no sabíais que los negocios de mi Padre, con P mayúscula, me es necesario estar? Lucas 2:49. Jesús con 12 años ya estaba en los negocios de su Padre. Así que, qué importante, nosotros tenemos que estar en los negocios de su Padre. ¿Cuáles son los negocios del Padre? Pues el reino de Dios, el reino de los cielos. Conclusión, hagamos lo que la palabra nos manda en estos dos versículos de Romanos 12, 1 y 2. 1. Presentémonos cada día delante del Señor. Pasemos tiempo con Él, en la palabra, en la oración. 2. No nos conformemos o no nos amoldemos a este sistema mundial, sino a las normas del reino de Dios. Y 3. Transformémonos, cambiemos nuestro modo de pensar y de vivir. Y entonces conoceremos la buena voluntad de Dios, la voluntad de Dios para nuestra vida. Y dice de esta voluntad que es para que podamos comprobar cuál sea la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Por qué es buena? Porque Dios desea lo mejor para nosotros. Dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal hacia nosotros. Es agradable porque, aunque a veces no nos agrada hacerla, pero luego cuando hemos hecho la voluntad de Dios y miramos hacia atrás, nos damos cuenta de que ha sido para nuestro bien. Lo que nos parecía que no entendíamos, por eso dice que todas las cosas, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, ¿no? Y dice que es perfecta porque proviene del único que es perfecto, que es Dios. El único que es perfecto 100%, que no tiene errores, que no puede errar, que no es mutable, que no cambia. Él no necesita renovarse porque Él es perfecto. Nosotros sí necesitamos. Así que el Señor nos ayude a cumplir estos 3 principios, porque son la base de nuestra ética cristiana. Repito, presentarnos delante de Dios cada día como un sacrificio, aunque nos cueste presentarnos,
no conformarnos a este mundo, no amoldarnos a él, transformarnos diariamente conforme se va renovando nuestro entendimiento. Que el Señor nos ayude y nos dé esa gracia para poder cumplir su palabra y hacer su buena voluntad, la cual es buena, agradable y perfecta. Que el Señor os bendiga. Amén.